Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. En 2025 se cumplen 100 años de la publicación de la carta encíclica Quas Primas de Pío XI. Se trata nada menos del documento de la Iglesia que establece la fiesta litúrgica de Cristo Rey. Es importante recordar la publicación de la Quas Primas, sobre todo por la urgente necesidad que tenemos en nuestro tiempo de volver a escuchar los principios eternos del orden político y social cristiano. Recordemos que la mayor parte de los males del mundo, como decía San Pío X, proviene de la falta de conocimiento de Dios y de su verdad. Esta encíclica precisamente es conocida como la Carta Magna de la Realeza Social de Cristo. Además de este centenario, tampoco podemos olvidar, en este 2025, los 1700 años del Concilio de Nicea. Concilio que, al incluir las palabras «cuyo reino no tendrá fin», en su símbolo o fórmula de fe, promulgaba la real dignidad de Jesucristo. Por tanto, este no es un tema surgido simplemente en el periodo de entreguerras del siglo XX, sino una enseñanza constante de la Iglesia en todos los tiempos. Jesucristo es verdadero Rey, sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas, como subraya el Catecismo de la Iglesia Católica número 2105. No se nos escapa que en nuestra época, lamentablemente, los principios de la realeza social de Cristo son injustamente olvidados por muchos bautizados, son considerados inoportunos o son incluso despreciados. Por eso la gran encíclica Quas Primas es un documento clave para contrarrestar la perniciosa influencia de estos funestos errores de nuestro tiempo. Cuando los creyentes no quieren hablar de Cristo en los ámbitos públicos, viven un catolicismo vergonzante y hasta rechazan la confesionalidad pública de su fe por razones ideológicas, debemos gritar el nombre divino de Jesucristo ante los organismos internacionales y los parlamentos, como dice el Papa Pío XI, e incluso también en nuestros espacios católicos, donde por medio de la herejía del indiferentismo religioso se busca anular el deber de predicar la verdad. Es posible relacionar el reinado social de Cristo con la hispanidad, porque Cristo fue al continente americano de la mano de España, que es la madre patria que engendró en la fe a todos los pueblos americanos. La cristiandad llegó al Nuevo Mundo de la mano de la hispanidad. Por supuesto, los enemigos de la cruz han levantado toda clase de calumnias contra la gesta evangelizadora de España en América, aunque gracias a Dios ha sido refutada sobradamente por muchos historiadores de fuste. A España no se le perdona esto, pero sus hijos americanos reconocen con gratitud esa inmensa labor de evangelización, que es la obra más importante que se puede hacer en este mundo. Muy apropiadas son las palabras del Papa Benedicto XVI a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior español, a propósito de este tema. El diablo sabe los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo, conoce la misión de España, la evangelización de América por España, el papel de España durante la Contrarreforma, la persecución religiosa de los años 30. El diablo ataca más a los mejores y por eso ataca especialmente a España y la quiere destruir. El Papa alemán remata estas afirmaciones diciendo: no lo va a conseguir. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Vietnam, alrededor de 10.000 fieles participaron en la peregrinación mariana. Bosnia, club de corredores católicos nacido en Medjugorje. India, se reconoce el primer milagro eucarístico en la nación. República Checa, se comienza una renovación eucarística. Pasaremos después a las noticias nacionales. Amonestan a un pediatra por acompañar a una niña terminal fuera de su horario. Jornada en el corazón de Cristo. El Santísimo saldrá el próximo 22 de junio a las calles de Alcalá. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Primer consistorio de León XIV. El Papa habló con Putin y le pidió un gesto que favorezca la paz. Catequesis sobre la parábola de los trabajadores de la viña. El último día de mayo y para culminar este mes dedicado a María, más de 10.000 fieles de toda la vasta diócesis de Da Nang, en el centro de Vietnam, participaron en la peregrinación jubilar al santuario de Nuestra Señora de Tra Kieu, en conmemoración del Año Santo 2025. El lugar mariano, profundamente arraigado en la devoción popular, rememora una aparición ocurrida hace 140 años, cuando la Virgen María se manifestó para consolar y proteger a los fieles en tiempos de dificultad. La peregrinación, celebrada en la solemnidad de la Visitación, fue considerada un acontecimiento de amor, fe, compromiso y servicio, según expresó el arzobispo Joseph Dang Duc, coadjutor de la archidiócesis de Hue,
y administrador apostólico de Da Nang. El prelado presidió la solemne Eucaristía, concelebrada por numerosos sacerdotes y en la que participaron también religiosos, religiosas y fieles laicos. La peregrinación tuvo un doble significado. Marcó la culminación del Mes de las Flores, dedicado en Vietnam a la devoción mariana, y sirvió de preparación espiritual para la solemnidad de Pentecostés. Durante todo mayo, la comunidad católica, que representa aproximadamente el 7% de la población vietnamita, expresó su amor y gratitud a María mediante celebraciones, vigilias de oración, misas al aire libre y rosarios comunitarios en santuarios marianos, donde fueron ofrecidas flores como símbolo de gratitud. Correr con fe como una forma de rezar, ofrecer lo que duele y compartir en comunidad es la motivación del Gospel Running Club, una iniciativa que surgió a raíz de un encuentro providencial en Medjugorje y hoy convoca gente para correr por el mundo unidos en oración. Todo empezó en una peregrinación en la que coincidieron dos aficionados del running. Juanita Velasco Castro, médico y orgullosamente colombiana de 25 años, residente en Nashville, Estados Unidos, y Daniel Patiño Aguilar, venezolano de 36 años que vive en Buenos Aires, Argentina. Juanita había corrido su primera maratón pocos días antes de partir en peregrinación a Bosnia y Herzegovina y tiene la costumbre de rezar el rosario mientras va corriendo. Daniel, por su parte, siempre fue un aficionado al deporte y siempre le resultó difícil rezar el rosario mientras corre. Ambos formaban parte del mismo grupo durante la peregrinación a Medjugorje y una madrugada antes que las actividades del grupo comenzaran, se propusieron salir a correr juntos por las calles del pueblo. En medio de la actividad, a Juanita se le ocurrió que podían rezar el rosario y esa simple salida a correr se transformó en la semilla del Gospel Running Club, una iniciativa que durante mayo tomó forma y que el próximo 22 de junio se pondrá las zapatillas para salir a la calle en los primeros 5 kilómetros en comunidad. Corramos juntos, oremos juntos, fue la consigna inicial, recuerda Juanita, idea que luego sintetizó en correr con fe. Y teniendo en cuenta que muchas veces los entrenamientos son largos, surgió la idea de dedicarle kilómetro a kilómetro a la intención de alguna persona. Por eso, desde el grupo reciben intenciones de quienes necesiten oración. La distancia para esta primera actividad tiene también su inspiración mariana. No solo son 5 los misterios que se rezan en el rosario, sino que la espiritualidad de Medjugorje se construye sobre 5 piedras o peticiones que la Virgen hace. La oración con el corazón, especialmente del rosario, la Eucaristía frecuente, la lectura de la Biblia, el ayuno y la confesión mensual. Para quienes quieran sumarse a la iniciativa de Running y Oración en Bogotá, la cita es el 22 de junio a las 7:30 horas en La Rueda, El Pórtico. En Buenos Aires, los corredores se reunirán a las 9:30 en la puerta de la parroquia Nuestra Señora de Loreto. El 13 de noviembre de 2013, durante una liturgia de la comunidad siro-malabar, el padre Tomás Patical, párroco de la iglesia, observó en la hostia consagrada la aparición del rostro de Cristo como testimonio de su presencia real. La archidiócesis remitió el caso a la Santa Sede, que tras años de estudio ha concluido recientemente que se trata de un fenómeno sobrenatural. El reconocimiento oficial tuvo lugar el sábado 31 de mayo durante una multitudinaria celebración litúrgica presidida por el nuncio Girelli ante unos 10.000 fieles del distrito de Kannur. En su homilía, el prelado dio gracias a Dios por los milagros que han manifestado la presencia de Cristo en la Eucaristía a lo largo de la historia. Monseñor Girelli también exhortó a interpretar este suceso extraordinario en la luz del camino que recorre la Iglesia siro-malabar, marcado en los últimos años por profundas divisiones en torno a la celebración de la Sagrada Curbana, el rito eucarístico propio de esta Iglesia oriental. Desde 2021, la decisión del Sínodo siro-malabar de imponer una modalidad litúrgica uniforme, con la celebración de la liturgia de la palabra de cara al pueblo y la plegaria eucarística de cara al altar, ha provocado fuertes tensiones, especialmente en la archidiócesis de Ernakulam-Angamali. El milagro de Vilacanur, dijo Girelli, recuerda a la Iglesia siro-malabar que la Sagrada Curbana es signo de comunión con Dios y de unidad entre los fieles, no de discordia. La ceremonia de reconocimiento se celebró con gran solemnidad y a pesar de la alerta roja por lluvias emitida para el distrito, no cayó una sola gota, lo que fue interpretado por algunos, incluido el arzobispo de Tellicherry, Joseph Pamplani, como un signo prodigioso más. En la diócesis de České-Budějovice, perteneciente a la capital y ciudad del mismo nombre, que es la más poblada de la región de Bohemia Meridional, se ha dado comienzo a un periodo de renovación eucarística.
El jueves 29 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, el obispo Vlastimir Krochil recibió una reliquia de primer grado del beato Carlo Acutis, joven informático que gastó su corta vida para que Jesús en la Eucaristía fuera más conocido y amado. Esta reliquia permanecerá ya en la diócesis para veneración de todos los que quieran acercarse a ella y como protección para la diócesis por la intercesión del beato Carlo Acutis. Con este motivo se ha comenzado una temporada de renovación eucarística. Esta reliquia de primer grado, consistente en pelo del joven beato, ha sido traída por el delegado de la asociación Amigos de Carlo Acutis, Carlos Leret, como representante de Antonia, la madre de Carlo. En su visita a la diócesis checa ha podido dar testimonio frente a distintas realidades, movimientos y congregaciones religiosas. La diócesis de České-Budějovice ofrecerá a aquellas parroquias que lo soliciten 10 paneles inspirados en la muestra de milagros eucarísticos realizada por el beato Carlo Acutis, junto con una reliquia de segundo grado y material complementario como son horas santas para niños y adultos, rosario meditado, libros, convivencias para niños. Todo ello con el objetivo de avivar en la comunidad y en la diócesis el amor y el conocimiento de Jesús y Eucaristía para que reine verdaderamente en los corazones de todos los hombres. El reconocido pediatra del Hospital Universitario Cruces de Bilbao, Dr. Jesús Sánchez Echaniz, ha recibido una amonestación por parte de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, catalogada como falta leve. El motivo, según ha denunciado el Sindicato Médico de Euskadi, SME, fue haber acompañado a una niña de 4 años, paciente de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, donde él trabaja, y a la que atendía desde hacía 3 años, y a su familia durante las últimas horas de vida de la menor, permaneciendo en el hospital fuera de su horario laboral. El propio doctor Sánchez Echaniz, en declaraciones a El País, ha defendido su actuación y su compromiso con la paciente. «Volvería a hacerlo 1000 veces», afirmó con rotundidad. «Lo único que hice fue estar con la cría y con su familia». El facultativo explicó la situación. «La niña era mi paciente, una chiquitina de 4 años que llevaba 3 con nosotros. Estaba en una situación de agonía, sufría mucho y su familia también. Los padres me pidieron que estuviera allí y me quedé con ellos». El pediatra, que fue durante 12 años jefe del Servicio de Pediatría de Cruces y una figura clave en su desarrollo, lamentó la decisión de la dirección y añadió: «No quiero pensar que se me ha castigado por acompañar a una niña en su fallecimiento». El Sindicato Médico de Euskadi ha sido el encargado de hacer pública esta situación, calificando la amonestación de incomprensible, injusta y una decisión carente de la más mínima humanidad, llegando a tildar la situación de kafkiana. Según el sindicato, Osakidetza abrió un expediente al doctor Sánchez Echaniz por incumplimiento del régimen de jornada y horario al quedarse voluntariamente para ofrecer consuelo y atención en un momento tan crítico. Este caso ha suscitado una oleada de apoyo hacia el doctor Sánchez Echaniz y ha reavivado el debate sobre la importancia de la vocación y la humanización en la atención sanitaria frente a la rigidez de las normativas administrativas. El próximo sábado 14 de junio se celebrará en el Cerro de los Ángeles, Madrid, la tercera edición de la Jornada en el Corazón de Cristo, una cita que cada año gana más fuerza entre quienes desean renovar su fe desde la espiritualidad del Sagrado Corazón. Manuel Vargas, vicario episcopal de la diócesis de Getafe para el Cerro de los Ángeles, explica que hay 2 organizadores más junto a la Vicaría para el Cerro, Reino de Cristo y Red Mundial de Oración del Papa, y ambas nacen del corazón de Cristo y viven para extender su reinado de amor. La Red Mundial de Oración del Papa, tradicionalmente conocida como Apostolado de la Oración, es una obra pontificia nacida en 1844, extendida por toda la Iglesia y con una enorme vitalidad espiritual. Por su parte, Reino de Cristo es una agrupación de movimientos y parroquias de toda España, JRC, FRC y ARC respectivamente, jóvenes, familias y adultos por el Reino de Cristo, que comparten una misma espiritualidad centrada en el corazón de Jesús. De hecho, su nombre proviene de la revista Reino de Cristo, dirigida por el padre Luis María Mendizábal, jesuita, entre 1970 y 1994, al servicio del apostolado de la oración. Les une la pasión por dar a conocer a Jesús desde su corazón, como fuente de vida y esperanza. Don Manuel Vargas explica que esta jornada del 14 de junio está pensada para todos: familias, jóvenes, niños, personas mayores, creyentes firmes y también los que dudan o andan buscando. Habrá oración, adoración, sacramentos, enseñanza, alegría.
Se contará con la presencia de Monseñor José Ignacio Munilla, con sacerdotes disponibles para confesar durante toda la tarde, con Monseñor José María Avendaño, que presidirá la misa, y la hora santa con los jóvenes. Y lo más importante, en el centro estará Jesucristo vivo en la Eucaristía. Y añade que será un día lleno de luz y de gracia. Animo a todos a venir con amigos o en familia. El corazón de Jesús nos espera. La diócesis de Alcalá de Henares, Madrid, anuncia que el Santísimo Sacramento saldrá el próximo 22 de junio, solemnidad del Corpus Christi, a las calles de Alcalá por segundo año consecutivo. Desde la Escuela Diocesana de Evangelización, promotora de la procesión, animan a todos a colaborar decorando las calles por las que pasará Jesús sacramentado para que se haga todo lo más bonito posible para la gloria de Dios. Con esta iniciativa se quiere dar mayor realce a la procesión del Corpus Christi, pues es uno de los mayores testimonios públicos de la fe católica. Nos dice el Concilio Vaticano II que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana, Lumen Gentium 11. Por ello se anima a manifestar y testimoniar con nuestra vida la fe en este sacramento. Los organizadores señalan que es preciso que este misterio sea venerado con la solemnidad que requiere, porque aunque es cierto que en nuestro país la celebración del Corpus Christi ha tenido especial raigambre, por desgracia en los últimos tiempos se han ido perdiendo muchas expresiones y muestras de adoración. La colaboración que se pide consiste en decorar las calles señaladas con balconeras, banderas de España, mantones o colchas antiguas en los balcones, hacer una alfombra de flores y pétalos, un arco de flores, coger flores aromáticas, romero, para el suelo de la calle, hacer arcos de ramas verdes, guirnaldas entre balcones o farolas, hacer petaladas desde los balcones, etc. Esta iniciativa comenzó el pasado año 2024 y tuvo una excelente acogida, llegando a afirmar muchos de los que asistieron que fue la mejor procesión del Corpus que habían vivido en Alcalá, señalan los organizadores. El Papa León XIV reunirá a los cardenales en el Vaticano el próximo 13 de junio para dar la aprobación final a las canonizaciones de 8 beatos cuyas causas fueron impulsadas por el Papa Francisco. A este acto se le conoce como Consistorio Público Ordinario y será el primero del pontificado del Papa León XIV. En esta ceremonia se determina el paso final del proceso de canonización mediante una votación para fijar la fecha en la que los beatos serán proclamados santos. Este miércoles, la Oficina de Celebraciones Litúrgicas confirmó la lista de los beatos. Beato Bartolo Longo, laico y abogado italiano, fundador del Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, Italia. Tras abandonar el espiritismo y sectas satánicas, abrazó el catolicismo y se convirtió en un fervoroso catequista y hombre dedicado a asistir a los más necesitados. El venezolano José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, quien perdió la vida en un accidente de automóvil cuando se dirigía a ayudar a una anciana. Pietro Torrot, el primer beato de Papúa Nueva Guinea, que fue asesinado en la Segunda Guerra Mundial por defender el matrimonio. Los cardenales decidirán además la fecha de canonización de Vincenza María Poloni, fundadora de las Hermanas de la Misericordia de Verona, Ignacio Choukralá Maloyan, obispo martirizado en el genocidio armenio de 1915, María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, será la primera santa de Venezuela, María Troncati, religiosa profesa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora. Esta futura santa fue una misionera italiana que pasó gran parte de su vida en el Ecuador. Por último se encuentra Pier Giorgio Frassati, fiel laico de la Tercera Orden de Santo Domingo, cuya fecha de canonización está prevista para el 3 de agosto, coincidiendo con el jubileo de los adolescentes. Este aventurero y escalador de montañas desarrolló desde pequeño un profundo amor a Cristo, Eucaristía y a la Virgen. El Papa León XIV mantuvo este pasado miércoles una conversación telefónica con el presidente Putin centrada en la paz en Ucrania. El pontífice pidió un gesto ruso en favor del diálogo, abordó la ayuda humanitaria, el intercambio de prisioneros y destacó la labor del cardenal Zuppi. Así lo confirmó por la noche el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Durante la llamada, además de tratar temas de interés mutuo, se prestó especial atención a la situación de Ucrania y a la paz. El Papa hizo un llamamiento para que Rusia realice un gesto que favorezca la paz. Subrayó la importancia del diálogo para establecer contactos positivos entre las partes y buscar soluciones al conflicto, informó Bruni. También se habló de la situación humanitaria, de la necesidad de facilitar la ayuda donde sea necesario, de los continuos esfuerzos para el intercambio de prisioneros y del valor del trabajo que el cardenal Zuppi está realizando en este sentido.
El Papa León, concluyó Bruni, se refirió al patriarca Kirill agradeciéndole las felicitaciones recibidas al inicio de su pontificado y subrayó cómo los valores cristianos comunes pueden ser una luz que ayude a buscar la paz, defender la vida y buscar una auténtica libertad religiosa. El Papa León XIV, que este 8 de junio cumple un mes de pontificado, aseguró que incluso en las situaciones en las que nos sentimos inútiles, inadecuados, Dios recuerda que todas las vidas valen y su deseo es ayudarnos a descubrirlo porque Dios ama nuestra vida, aseguró durante la audiencia general de este miércoles. El pontífice analizó en su catequesis la parábola de los trabajadores de la viña, que aparece en Mateo 20 del 1 al 16, y aseguró que Jesús no establece clasificaciones, sino que se dona enteramente a quien le abre su corazón. El Papa explicó que el Señor nos recuerda que nuestra vida vale, y su deseo es ayudarnos a descubrirlo. Para el Papa se trata de una parábola que da esperanza, porque el dueño de la viña es incansable, ya que, según León XIV, quiere a toda costa dar valor a la vida de cada uno de nosotros, y por eso sale también a las 5. ¿Qué sentido tiene contratar trabajadores solo para la última hora de la jornada laboral? Sin embargo, incluso cuando nos parece que podemos hacer poco en la vida, siempre vale la pena. Siempre existe la posibilidad de encontrar un sentido, porque Dios ama nuestra vida, explicó el pontífice. En todo caso, advirtió a los cristianos de la tentación de pensar, ¿por qué empezar a trabajar enseguida? Si la remuneración es la misma, ¿por qué trabajar más? Entonces el Papa citó las palabras de San Agustín. ¿Por qué tardas en seguir a quien te llama cuando estás seguro de la recompensa, pero incierto del día? Cuida de no privarte por tu dilación de lo que Él te dará según su promesa. En este sentido, realizó un llamamiento especialmente a los jóvenes para que respondan con entusiasmo al Señor que nos llama a trabajar en su viña. No lo pospongas, arremángate, porque el Señor es generoso y no te decepcionará. Trabajando en su viña encontrarás una respuesta a esa pregunta profunda que llevas dentro. ¿Qué sentido tiene mi vida?, exclamó. Y añadió finalmente, queridos hermanos y hermanas, no nos desanimemos, incluso en los momentos oscuros de la vida, cuando el tiempo pasa sin darnos las respuestas que buscamos, pidamos al Señor que salga de nuevo y nos alcance allí donde lo estamos esperando. Él es generoso y vendrá pronto. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.